Hablando del Art Deco, es un estilo de diseño arquitectónico, industrial y gráfico que comenzó a gestarse hacia la década de 1910 y alcanzó su máximo esplendor en el periodo de entreguerras, especialmente entre 1925 y 1935. Es el estilo que identificamos con la Belle Époque o los años locos. Se caracterizó por una estética clásica, simétrica y rectilínea, la cual dominó gran parte del universo estético de la época en sus diferentes disciplinas, como la arquitectura, diseño, cartel, tipografía, artes aplicadas, decoración, moda, pintura, escultura, grabado y cinematografía. Algunas de sus características son el empleo de la línea recta como elemento primordial, la combinación de líneas y el uso del zigzag, el uso frecuente de espirales, curvas y círculos, siempre subordinados al sentido geométrico y la simetría, y el gusto de las figuras geométricas del hexágono y el octágono, y ocasionalmente del cubo. Podemos ver todas estas características en el lugar que elegimos para investigar, el Teatro Ópera Orbis. Podemos ver la manera escalonada en la que se dirige hacia arriba, y a su vez el uso de líneas rectas, círculos y espirales en su decoración. Se originó en 1870, cuando el empresario Antonio Pistalardo dice que Corrientes, en esos años, aún era una calle angosta y alejada del centro de Buenos Aires. Por esto se anima la instalación de teatros. Su proyecto tuvo muchos inconvenientes, ya que el año siguiente estalló la epidemia de la fiebre amarilla. Y para colmo fue cerrado el puerto de la ciudad, trabando la entrada de materiales que necesitaba la construcción. Finalmente, Pistalardo logró su objetivo y así nació el Teatro de la Ópera, dedicado en un principio al género lírico e inaugurado el 25 de mayo de 1872. Fue el primero de la ciudad que contó con iluminación a gas, una excepción para la época. En 1889 el edificio tuvo una remodelación total, financiada por su nuevo propietario, don Roberto Cano, y Rufino Varela instaló en el nuevo edificio una usina eléctrica que le permitió autoabastecerse, lo que era todo un privilegio en la Gran Buenos Aires de ese fin de siglo. Ya en 1936, el ensanche de la calle Corrientes anunciaba que la calle angosta pasaría a ser una importante avenida. Y aunque las demoliciones se realizaban sobre la vereda norte de la calle, y no era necesario afectar el edificio del teatro, su propietario Clemente Lococo aprovechó la oportunidad para construir el tercer y definitivo teatro ópera. Por esto, en 1935, el arquitecto belga Alberto Bourdon concibió el actual teatro ópera, de característica fachada Art Deco, inspirada en el Cine Rex de París, con capacidad para 2.500 personas, escenario apto para diversos espectáculos y una pantalla de cine de grandes dimensiones. Hablando del maquinismo, a fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, se produce un hecho de enorme trascendencia, la aparición de la gran industria. El avance de la técnica procura el desarrollo del maquinismo. Las máquinas, cada vez más potentes y capaces, ofrecen la posibilidad de una producción rápida, abundante y económica. Esta novedad origina la concentración de obreros y máquinas en lugares adecuados, y por lo tanto la necesidad de grandes espacios cubiertos y convenientemente iluminados. Se produce una gran conmoción en toda Europa y América del Norte. El violento cambio de las estructuras sociales y las nuevas necesidades hacen que se planteen unos problemas estéticos, que no se pueden ser satisfechos por las formas artísticas tradicionales. Más que los arquitectos, son los ingenieros los característicos representantes de la construcción de esta época del maquinismo. Muy pronto se vio que el hierro constituía la gran solución que exigían las grandes cubiertas de las fábricas, estaciones de ferrocarril, locales para exposiciones industriales y etc. Donde se inicia esta revolución arquitectónica es en Inglaterra, por ser el país que con más ímpetu se lanzó a la industrialización. Los edificios de hierro y vidrio fueron los que mejor cumplieron las nuevas exigencias, y en su base estos edificios tenían de común con el neogótico la preocupación mecánica y la solución plástica por lo lineal. Todo quedaba convertido, simplemente en un esqueleto estructural delgadísimo, a base de hierro, y, sin duda, para dar mejor a entender estas posibilidades y el aspecto estético que producían, se tendía a cerrar los espacios entre hierro con lo más frágil y casi inmaterial apariencia del vidrio. Esta arquitectura consiguió sus mayores logros en la torre levantada en París por el arquitecto Eiffel, con sus 333 metros de altura, la más alta del mundo en aquel entonces.
Hablando de su historia, el proyecto de una torre de 300 metros nació por la preparación de la Exposición Universal de 1889. La propuesta era estudiar la posibilidad de levantar sobre el campo de Marte una torre de hierro, con una base cuadrada de 125 metros de lado y 300 metros de alto. Entre 107 proyectos se aceptó el de Gustave Eiffel, empresario, Maurice Koechlin y Émile Nouguier, ingenieros, y Stephen Sauvestre, arquitecto. Émile y Maurice, en junio de 1884, tuvieron la idea de una torre muy alta, diseñada como un gran pilar con 4 columnas separadas en la base a modo de patas que se unían en la parte superior, unidas entre sí por vías metálicas dispuestas en intervalos regulares. El proyecto de la torre era una extensión de este principio con una altura de 300 metros, es decir, el equivalente a la cifra simbólica de 1000 pies de los soportes de puentes. El 18 de septiembre de 1884, Eiffel patentó un nuevo diseño que permitía construir soportes y postes metálicos capaces de alcanzar una altura superior a 300 metros. El montaje de las patas comienza el 1 de julio de 1887, para terminar 21 meses más tarde, lo que fue una velocidad récord si se tiene en cuenta los medios rudimentarios de la época. Todos los elementos se prepararon en una fábrica cerca de París. Cada una de las 18.000 piezas de la torre fue diseñada y calculada antes de ser trazada al milímetro, y ensamblada por elementos de unos 5 metros. Sobre el terreno, entre 150 y 300 obreros dirigidos por un equipo de veteranos, en grandes viaductos metálicos se encargaron del montaje de la torre. Mitos y datos interesantes. Primero vamos a hablar acerca de la Facultad de Derecho. Se rumorea entre sus estudiantes que aquel que cuente todas las columnas que se encuentran en su frente nunca se recibirá. En segundo lugar, vamos a hablar del Centro Cultural Recoleta, en el que hay un mito acerca de que un cuadro por las noches habla y aquel que lo escuche le comentará la fecha de su muerte. Se rumorea que es un cuadro olvidado, que los integrantes del personal lo envolvieron y del que nunca se volvió a escuchar. Por último, vamos a hablar de la Torre Eiffel. Se comenta que entre los parisinos que la Torre Eiffel realmente fue creada a la semejanza de una A, porque la amada de Gustave Eiffel tenía por inicial esa letra.